Hola, ¿cómo están? Una vez más vamos a compartir la palabra de Dios. Yo quiero leer una parte de la Biblia, San Marcos capítulo 2, desde el versículo 1. Voy a leer. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Hasta el versículo 5, lee. Realmente Dios tiene un punto central que nos quiere enseñar acerca de la salvación de nuestros pecados. ¿Cómo se logra eso? Muchas personas piensan, para ser salvo yo estoy perseverando, estoy haciendo mucho esfuerzo y sacrificio, porque así yo quiero alcanzar la salvación. Entonces muchas personas están haciendo muchos esfuerzos con el fin de alcanzar la salvación. Pero la salvación no es algo que tenemos que alcanzar por nuestras obras, sino es algo que tenemos que recibir por la fe, por la gracia. La salvación es un regalo de Dios. Yo un día escuché el testimonio de un pastor Charles Spurgeon. Yo había escuchado ese testimonio, también había leído su testimonio. Este pastor creció en una iglesia cuando él era desde niño. Sus padres eran pastores. Entonces desde niño él estaba escuchando la palabra de Dios. Pero una cosa él tenía la duda: ¿cómo yo puedo ser libre de mi pecado? ¿Qué tengo que hacer? Él escuchó que el infierno se van los pecadores y él tenía mucho temor del infierno. Yo no quiero irme al infierno. Entonces él procuraba de no pecar, trataba de no pecar. Pero por más que él procuraba, delante de las personas, él se veía como una persona tan buena. Pero él sabía, aunque yo delante de las personas soy una persona tan buena como ellos dicen, pero delante de Dios yo no puedo esconder. Yo todavía tengo los malos pensamientos, yo todavía miento, yo todavía tengo lo sucio en mi corazón. Por eso él siempre vivía condenado por sus pecados. Por eso él siempre pedía el perdón. Perdón, Señor. Él prometía al Señor: ya no voy a más mentir, ya no voy a más tener estos malos pensamientos. Y trataba con todo su corazón de ser libre de los pecados. Pero otra vez, él podía sentirse. Delante de las personas, muchas personas les decían: tú eres una buena persona, tú te vas a ir al cielo porque también eres hijo de pastores. Pero él sabía muy bien exactamente que por más que él lo mostraba delante de las personas su pecado, pero él era pecador. Entonces él leía en la Biblia: ningún pecador puede entrar en el reino de Dios. Por eso él se esforzaba, procuraba. Entonces cuando fue adolescente, cuando fue más grande, empezó a visitar a varias iglesias. Algunos hablaban de la eterna redención, hablaban de muchas cosas, del infierno, a donde se van los pecadores. Habían predicaciones muy buenas. Pero una cosa él no podía resolver hasta ahí: ¿cómo yo puedo resolver el problema de mis pecados? Si ustedes tienen pecado, se van a ir al infierno. Sí, yo sé eso. Él estaba sufriendo por sus pecados. Yo hasta ahora, por más que intento, por más que trato, no puedo resolver el problema de mis pecados. También escuchaba que un día va a venir el anticristo. Algunos preguntaban quién sería el anticristo. Algunos escuchaban cuándo va a ser el fin del mundo. Algunas predicaciones tan interesantes sobre el rapto, sobre muchas cosas él escuchaba, pero había un problema. Sí, todo estaba bien lo que estaba diciendo, pero ¿cómo yo puedo ser libre de mi pecado? Buscando la forma, buscando el tiempo, estudiando libros. Él quería ser libre de sus pecados. Por eso, hasta que un día él se decepcionó.
parece que yo soy una persona que nunca voy a ser libre de mis pecados. Porque yo ya intenté, procuré, todavía yo no puedo decir que soy libre de mi pecado porque todavía tengo pecado, soy pecador. ¿Qué tengo que hacer? Una mañana él estaba caminando y en ese día cayó mucha nieve, hacía mucho frío. Entonces, ¿qué él hizo? De repente vio una pequeña iglesia. Una pequeña iglesia, entró en esa iglesia porque hacía frío, no para escuchar la palabra, sino porque hacía frío, y se sentó en el último lugar de ahí. Entonces, como ahí había un brasero, no había una calefacción, sino había un brasero nada más, y ahí se sentó al lugar del brasero. ¿Para qué? Para resguardarse del frío, y se quedó dormido. De repente estaban cantando la alabanza en esa iglesia. De repente vino el predicador, pero era un joven que sus mangas de ropa se veía que le quedaba chico su ropa. Entonces él miraba, ¿quién es esta persona? Este joven dijo, el pastor no va a poder venir hoy porque por la nieve no pudo salir de su casa, por eso me encomendó a mí para que yo le pueda compartir la palabra de Dios. Ahí Charles empezó a decepcionarse más. Ay, este joven, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir este joven? Entonces él se quedó ahí mirando, ¿qué es lo que va a decir ese joven? Ah, el pastor no vino, este joven no creo que sepa compartir tanto la palabra de Dios. Pero como afuera hacía frío y ahí era calentito, él se quedó en ese lugar. Entonces este joven leyó un pasaje de la Biblia, Isaías capítulo 45. Ven a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Ve a mí y ser salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios y no hay más. Ese versículo leyó este jovencito. Y luego abrió sus manos y empezó a gritar, ved a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Jehová, tu Dios, que te quitó el pecado, que pagó todo el precio del pecado, que obtuvo la eterna redención. Mira en la cruz. En la cruz terminó todos tus pecados. Tú, pecador que estás sufriendo por el pecado, que estás intentando ser libre de tu pecado, ya no intentes más, porque en la cruz ya terminó todos tus pecados. Jesucristo ya dijo, consumado es. Jesucristo ya nos dio la libertad plena de todos nuestros pecados, pagando. Él derramó su sangre preciosa en la cruz y así nos limpió de todos nuestros pecados. Dios nos dice, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Charles Spurgeon, escuchando esa predicación, quedó asustado y sorprendido. Porque siempre lo que había escuchado, que Jesucristo pagó todos nuestros pecados. Pero en ese día, la palabra tocó profundamente su corazón. Ah, Jesucristo pagó todos mis pecados. Jesucristo me dio eterna redención. ¿Eso significa que Jesucristo pagó hasta los pecados futuros? Ah, Jesucristo dice que nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Entonces, si eso es así, ¿yo qué tengo que hacer para limpiar mi pecado? Ah, yo pensé que yo tenía que limpiar mis pecados. Pero me di cuenta que Jesucristo ya limpió todos mis pecados. Me dejó libre de todos los pecados. Ese pecado que tanto sufrimiento le estaba dando, que quería librarse y por eso hacía muchos esfuerzos, sacrificios para librarse del pecado y nunca pudo lograr. En ese día se dio cuenta que su pecado ya fue totalmente pagado. En ese día se dio cuenta que Jesucristo tanto le amó que todos sus pecados fueron cargados en el cuerpo de Jesucristo, como dice en Isaías. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestros pecados fueron cargados en Jesucristo.
¿En dónde está nuestro pecado? No en nosotros, sino en Jesucristo. Ese día fue el día de la salvación de Charles Spurgeon. En ese día, él salió de esa iglesia feliz. Soy libre de mi pecado. Ya soy justo, santo, perfecto. ¿Cómo logré eso? Por la sangre de Jesucristo. Estaba muy agradecido. ¿Por qué? Yo tenía que mirar en la cruz. En la cruz terminó toda mi condenación, todos mis pecados. Hay una alabanza que es muy bella, que dice: en la cruz, do primero mi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz terminó todo mi pecado. Ese día fue el día más feliz de este predicador que empezó a predicar sobre este tema por todo el mundo. Él se dio cuenta: yo soy libre de mi pecado. La sangre de Jesucristo me limpió de todos mis pecados. Eso es lo que el Señor quiere decirnos a nosotros también. No solamente a este pastor, sino a todos nosotros. Ved a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Jehová y no hay más. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Ya tus pecados te son perdonados. En donde se iba Jesucristo, ese era el tema de su predicación: el perdón de los pecados. El apóstol Pablo también, ¿qué decía? Cuando él predicaba, dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así decía el apóstol Pedro a Cornelio. Todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Así decía el apóstol Pablo. El tema principal de la Biblia, el tema que realmente el Señor quiere que todas las personas conozcan, es cómo sus pecados fueron perdonados por la sangre de Jesucristo. Porque ahí está el comienzo de la vida espiritual. Ahí está la salvación. Sí, yo también. Yo desde niño creía que Jesucristo había pagado todos mis pecados. Pero en mi corazón todavía yo me sentía condenado. Por eso yo también decía: tengo que procurar, tengo que hacer algún sacrificio, no tengo que pecar, tengo que hacer algún esfuerzo para ser libre de mi pecado. Era una contradicción. Por un lado, Jesucristo ya perdonó todos mis pecados, no solamente los pecados pasados, ni el pecado original como muchas personas dicen o creen, sino todos los pecados, perdonando todos los pecados. Pero esa salvación no se cumplía en mi corazón, porque yo aún me sentía condenado por mis pecados. Porque yo pensaba también que Jesucristo solo pagó el pecado pasado, solo pagó el pecado original, y yo tengo que procurar para mi salvación. Depende de mí otra vez la salvación, aunque Jesucristo pagó, pero depende de mí. Pero no era cierto. En mi corazón también un día llegó que Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En mi corazón un día llegó la palabra de Dios que decía: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Anteriormente, yo cuando era niño, a mí me gustaba una alabanza que decía que Jesús, mirándome a los ojos, ha dicho mi nombre. Sonriendo me llamó. Entonces yo me imaginaba eso. ¿Cómo quiero que Jesús también sonriendo diga mi nombre? Me acepte Jesús. Pero yo soy un pecador. Jamás puede mirarme así Jesús, ni aceptarme. Pero el día que yo recibí la salvación del pecado, el día que yo entendí que Jesucristo pagó todos mis pecados, que me dio la libertad, que me dijo: nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, ahí yo me sentí: el Señor está mirándome a mí. Me está diciendo: Jorge,
tú eres justo, santo, perfecto, porque yo derramé mi sangre en la cruz para limpiarte de todos tus pecados. Consumado es. Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Esa salvación llegó en mi corazón, esa libertad. Desde ese tiempo, pasó muchos años, yo soy una persona muy feliz. También yo soy una persona que estoy seguro donde me voy a ir al cielo. ¿Al cielo por qué? Porque ya fue perdonado todos mis pecados, hasta los pecados futuros. Como dice la palabra, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Jesucristo ya pagó todos nuestros pecados. Desde que yo creí, yo pude ver que el Señor también se agradaba de eso. Había fiesta en el cielo. Los ángeles hacían fiesta cuando yo creí que Jesucristo pagó todos mis pecados. No solamente los míos, los tuyos también. No solamente mi pecado o el pecado de otras personas, sino el pecado de todo el mundo fue perdonado. Tú también, pecador que estás sufriendo por tu pecado, cree en la sangre de Jesucristo que ya te limpió, que ya te dio la vida eterna. Cree en la sangre de Jesucristo que ya fue derramado en la cruz para perdonarte de todos tus pecados y darte la vida eterna. En la Biblia todo está hablando desde Génesis hasta Apocalipsis sobre el perdón de los pecados. En Génesis capítulo 1 está: la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa luz no estaba hablando de la luz del sol, ni de la luna, sino era Jesucristo mismo. Jesucristo entró en la tierra empezó a ordenarse. Así también un día sucedió esa obra en mi corazón. Cuando yo creí que Jesucristo perdonó todos mis pecados, me quedé limpio, le recibí en mi corazón porque creí que Él derramó su sangre para perdonarme todos mis pecados. Él me justificó, me santificó y me hizo perfecto para siempre. Cuando yo creí, entró Jesucristo en mi corazón. Como la tierra entró la luz, entró en mi corazón y empezó a ordenarse mi vida. Eso ya está en Génesis. Hasta Apocalipsis está el tema principal, es el perdón de los pecados. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros anunciemos y creamos también. Creamos y anunciemos. En Romanos capítulo 5, versículo 19 está escrito: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Dice. ¿Por qué nosotros fuimos pecadores? No por nuestra desobediencia, no porque nosotros quisimos ser pecadores. Fuimos pecadores porque ya nacimos con pecado por la desobediencia de Adán. Por eso dice la Biblia, como así por la desobediencia de un hombre, Adán, nosotros fuimos constituidos pecadores. Pero después, ¿qué dice la Biblia? Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Jesucristo, Él obedeció la voluntad de Dios. Él fue enviado con una misión en este mundo. ¿Cuál era la misión de Jesús? Pagar por todos nuestros pecados. Él cargó todos nuestros pecados en Él. Y en la cruz, Él crucificado pagó la cuenta de nuestros pecados y dijo, consumado es. Esa obediencia, por medio de esa obediencia que pagó, sufrió por nuestros pecados, nosotros ¿cómo nos quedamos? Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, dice. ¿Por qué dice los muchos? ¿Por qué no dice todos? Realmente todos pueden ser justificados gratuitamente, creyendo que ya Jesucristo nos hizo justos, pero hay muchos que no creen. Hay muchos que rechazan la justificación gratuita que es por medio de la fe en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 4, versículo 25 está escrito: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, dice. Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones. En lugar de nosotros, Él fue entregado para pagar por el pecado de nosotros. Y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Para decirnos, ya ustedes son justos, libres del pecado.
santos, perfectos. ¿Por qué? Yo pagué toda la deuda de nuestros pecados. Por eso Dios, mirando el sacrificio que Jesucristo había hecho en la cruz por nuestros pecados, nos dijo a nosotros: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué Dios ya nunca más se va a acordar de nuestros pecados y transgresiones? Porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, ya eso nos limpió de todos nuestros pecados. Él llevó su propia sangre en el lugar santísimo. En Hebreos capítulo 9, versículo 12 está escrito: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, dice. No como el sacrificio antiguo, que cuando llevaba las cabras, los machos cabríos y becerros, que podían limpiar los pecados de un año, pero realmente no podían limpiar. No estaba llevando la sangre de los animales, que solamente servía por un año, sino su propia sangre llevó en el lugar santísimo. ¿Dónde? En el tabernáculo celestial, en el tabernáculo verdadero. ¿Y qué obtuvo? No dice un año de perdón, o 10 años de perdón, o 20 años de redención, sino nos dice eterna redención. Nosotros, ¿por qué muchas personas no pueden creer que la redención es eterna? Porque muchas personas viven en el mundo del tiempo. Para nosotros hay pecado pasado, presente, futuro. Yo escuché que hace 5.000 años por ahí estaban los dinosaurios. Después de 5.000 años el sol se va a apagar. Así yo escuché. Eso es nuestro pasado, presente y futuro. Pero delante de Dios, que vive en el mundo eterno, Dios vive en el mundo eterno. Para Él no hay pasado ni futuro, todo es presente. En el mundo eterno, comparado con nuestro pasado, presente y futuro, que estamos viviendo en el mundo del tiempo, no es nada. Por eso cuando Jesucristo vino en nuestro pequeño pasado, presente y futuro, Él quitó todos los pecados. No solamente los pecados pasados, ni presentes, ni originales, todos los pecados. Por eso Él obtuvo eterna redención. Hasta los pecados futuros fueron perdonados. Por eso Dios nos dice claramente en Hebreos capítulo 10, versículo 17: añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso Jesucristo a este paralítico le dijo, este paralítico fue llevado. ¿Por qué? Sus amigos querían que se sane. Pero lo primero que le dijo a este paralítico, porque era lo más importante: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué le dijo Jesús a este paralítico: tus pecados ya son perdonados? Porque su pecado, ¿dónde está? En Jesucristo. Por eso él ya es libre del pecado. Jesucristo, en vez de decirle otra cosa, lo primero que él había dicho: sus pecados te son perdonados. Eso es lo principal. Hoy en día Satanás hace que muchas personas se ocupen más en muchas cosas. ¿Quién va a ser el anticristo? Si va a ser fulano de tal o tal fulano de tal. O cuándo va a ser el rapto. O muchas preguntas muy difíciles, pero no conocen sobre el perdón del pecado. Todavía están condenados por su pecado. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve conocer tantas cosas, pero este punto tan importante y primordial para nuestra vida, dejar de lado? Satanás así engaña a las personas. Esta parte, ¿qué hace? Esconde de las personas, para que las personas todavía estén pensando que son pecadores, para que las personas estén condenadas todavía. Algunos creyendo en Jesucristo, pero están en la condenación. Por eso Jesucristo había dicho a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque Jesucristo se daba cuenta que ellos estaban esclavizados por el pecado. Ellos querían ser libres, pero ¿cómo? Con su esfuerzo, con su obra, con su sacrificio. Así rechazaban a Jesucristo, que vino a librarnos de nuestros pecados.
muriendo en la cruz. Hoy en día también muchas personas creen en Jesús, pero todavía están bajo la condenación, todavía están bajo la ley, todavía están bajo su obra para poder ser libre del pecado. Pero Dios ya nos dice, consumado es. Ya eres libre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? La fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Esto no es algo que tenemos que alcanzar nosotros, es un don de Dios, dice la palabra. Es un regalo de Dios. El regalo que tenemos que hacer para recibir, aceptar nomás. O tenemos que pagar algo para recibir un regalo, entonces no sería regalo. Dios, algo inalcanzable para nosotros, que es la salvación, Dios nos regaló. Pagando el precio del pecado en la cruz, nos regaló esta eterna salvación. Como Charles Spurgeon, él estaba sufriendo por su pecado hasta que miró la cruz. En la cruz él se dio cuenta, mi pecado ya fue totalmente perdonado. Yo soy libre de mi pecado, soy justo, santo, perfecto. De ese momento él se convirtió en un pastor que estaba compartiendo este evangelio del perdón del pecado. Ese es el tema principal. Muchas personas piensan, yo ya entiendo que Jesucristo pagó todos sus pecados, pero todavía están sufriendo por sus pecados. Todavía están por eso pidiendo perdón, arrepintiéndose. Están esclavizados por la ley. Pero Dios nos dice, ya eres libre. Ya pagué por todos tus pecados. Vuélvete a mí, cree en mí. El que en él cree ya no es condenado, dice la Biblia. ¿Quién es el condenado? El que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué la gente se va al infierno? Porque no cree que Jesucristo ya pagó todos sus pecados. Porque todavía son pecadores. Un día una persona me dijo, yo soy pecador hasta morir. ¿A dónde va el pecador? Hasta al infierno. Pero la Biblia dice que ya nosotros somos justificados por la sangre de Jesucristo. Ya por Jesucristo somos justos. No por nuestras obras. Por nuestras obras jamás podemos ser justos. No hay ni un justo por su obra. Pero por la fe hay muchos justos. Abraham era justo. Noé era justo. Abel era justo. Y todos los que creen en Jesucristo son justos. No porque por su obra, sino por la sangre de Jesucristo que fue derramada para justificarnos a nosotros. Por eso, ¿quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el salvo? ¿Quién va a entrar en el reino de Dios? Los justos. Mateo capítulo 25, versículo 46, como está escrito. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes van a obtener la vida eterna? Los justos. ¿Cómo somos justos? Por Jesucristo, por la sangre de Jesucristo que nos justificó. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a la oración de ellos, dice la palabra. Dios oye la oración de los justos. Pero en San Juan capítulo 9, versículo 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Por qué Dios no oye a los pecadores? Porque ese pecador está apartado de Él. Dios no oye a los pecadores. San Juan capítulo 9, versículo 31. Porque no acepta que la sangre de Jesucristo ya le limpió de todos sus pecados, que le justificó. Todavía está bajo la condenación del pecado. Por eso afirma, soy pecador. Significa, soy condenado. No soy de Dios, significa eso. Pero el justo, soy justo. ¿Por qué? No porque yo logré. Dios me dio esta justificación. Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a lo escogido de Dios? Dios es el que justifica. Esto es muy importante. Lo principal es el perdón del pecado. Luego lo demás. Eso es lo demás. Podemos saber, pero lo principal, ya usted está libre de su pecado. Ya usted es justo, santo y perfecto por la sangre de Jesucristo. Usted ya aceptó el evangelio.
¿Usted ya aceptó que Jesucristo perdonó todos sus pecados? Eso es la pregunta principal. Eso es lo que va a servir un día delante de Dios. Espero que ustedes puedan escuchar la palabra de Dios, y realmente todo lo que yo escucho en la iglesia Misión Buenas Nuevas es lo que estoy compartiendo. Yo también estoy muy agradecido porque el pastor Usupar, los pastores de la iglesia Misión Buenas Nuevas también están compartiendo continuamente esta palabra que Dios quiere sobre el perdón de los pecados. Les invito para que ustedes puedan escuchar continuamente. Muchas gracias.